Hola, estimadas y estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Elio Fernández y soy su profesor del taller de Flipped Classroom, clase invertida. Vamos a analizar este modelo de aprendizaje que se ha ido instalando poco a poco en diversos contextos a nivel mundial y acá en Chile principalmente. Vamos a indagar un poco en qué consiste esto de invertir la clase. Les invito a que veamos esta presentación y vayamos un poco dilucidando las variables, las características, cómo hacerlo, qué tecnologías implementar para utilizar este modelo educativo. Así que, bienvenidos. Comencemos entonces a explicar un poco en qué consiste esto de la clase invertida, muy brevemente mediante esta cápsula de video. Cuando dicen clase invertida, uno dice, bueno, ¿qué significa esto? O sea, ¿los estudiantes van a asumir el rol del profesor? ¿O algo más, más surrealista como la imagen que están viendo en este momento? En realidad, viene haciendo un poco cambiar una serie de situaciones de lugar que vienen expresadas en las tradicionales clases que hemos realizado en distintos contextos, ya sea en enseñanza media, en educación superior, donde lo típico o lo que se entiende por la clase es sencillamente la cátedra del profesor que relata contenidos. Y por lo tanto hay un giro en esa dinámica porque ya la tarea no es post relato del profesor, sino que parece que nos cambiamos y en realidad utilizamos las horas lectivas, la clase, para realizar la tarea. Veamos un poco en qué consiste esto. Cuando hablamos de la clase tradicional, estamos hablando de la típica dinámica donde el docente introduce contenidos. El docente se para frente a los estudiantes y relata su conocimiento, la información que domina y que posee. Y por lo tanto el estudiante asume una especie de rol pasivo, observa, toma apuntes principalmente de lo que va comentando el docente. Se genera por lo tanto una dinámica en la cual el estudiante realiza acciones cognitivas más bien asociadas a recordar, reconocer, comprender habilidades cognitivas que están siendo aplicadas para solamente recepcionar la información que está relatando el docente. Un rol más bien de carácter pasivo. Y tenemos por otra parte la situación a posteriori, que vendría siendo entonces la típica tarea que realizamos después de haber escuchado al profesor los contenidos que él relata. Eso es más o menos el formato que uno observa. Profesor que entrega contenidos, estudiantes que los recepcionan tomando apuntes y finalmente una tarea que queda anexada a la experiencia de aprendizaje que pasa en las horas lectivas. ¿Qué vendría a proponer entonces este nuevo modelo? No es una metodología en sí, es un modelo o un enfoque si gusta, porque es un modelo o enfoque en donde se pueden integrar metodologías, pero en sí es una forma o una lógica de estructurar los momentos didácticos. Bien, entonces, ¿cuáles son esos momentos? Tenemos el antes, durante y después. Vendríamos con el antes principalmente a entregarle al estudiante, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, la abundancia de información que existe hoy en la web, le entregamos al estudiante la posibilidad de que él prepare los contenidos y dé revisión a esa información previo a las horas lectivas, previa a la clase. Los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. Por lo tanto, pueden estar viendo videos, infografías, imágenes, mapas conceptuales, algún texto, algún paper que dé lectura para empaparse o tener una primera aproximación a los conceptos o significados que se van a tratar en la clase. El durante vendría siendo efectivamente las horas lectivas, la clase en la cual los estudiantes participan aplicando lo que ya han reconocido o han identificado como conceptos en la fase anterior. Por lo tanto, se maximiza y se aprovecha de mejor manera en términos pedagógicos las horas lectivas, elevando la dificultad en la medida en que el estudiante debe aplicar los significados que ya ha comprendido.
Cuando a mí me preguntan qué es aprendizaje, yo no dudo en decir que el aprendizaje es conocimiento aplicado. ¿Cuándo sé que una persona aprendió algo? Cuando logra aplicar ese conocimiento. Y eso es efectivamente lo que queremos lograr en esas horas lectivas, que el estudiante realice actividades que le permitan aprender con mayor profundidad, ya sea interactuando con otros o ya siendo asesorado por el profesor, que le permite, por lo tanto, tener una mayor confiabilidad de lo que ha aprendido. Y finalmente tenemos una fase post en donde los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden y profundizan, si gustan, con mayor ánimo seguramente, las temáticas que se han tratado. Entonces hay una instancia de autoevaluación y también de evaluación del docente, pero también, por otra parte, la posibilidad que el estudiante vaya extendiendo o profundizando en la temática o situación de aprendizaje. Por lo tanto, el rol del docente se reconfigura. Ya no es solamente una persona que expone información, sino que se transforma en un guía, una persona que orienta el proceso de aprendizaje del estudiante y le otorga el protagonismo a este para que él vaya construyendo significados. Por lo tanto, por eso decimos entonces que el Flipped Classroom vendría siendo un poco una estructura de momentos didácticos que está muy coherentemente relacionada con otras metodologías de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque activo, ¿ya? Y en síntesis, por lo tanto, lo que nos señala Julio Cabero, que es un experto en tecnología educativa español de la Universidad de Sevilla, él nos dice, ¿sabes qué? El Flip Classroom es un enfoque didáctico que pretende invertir el orden habitual de la clase presencial. Y por lo tanto, lo que se busca, por lo tanto, es avanzar hacia procesos cognitivos superiores. ¿Qué significa eso? Uno igual dice, bueno, que esto es una cosa así como de superdotado. No necesariamente. Entender que hay habilidades cognitivas que son más simples y otras que son más complejas. Leer un texto es algo simple, ¿ya? Ver un video es algo simple. Escuchar a alguien exponer es algo simple en términos cognitivos. Lo que aspiramos nosotros es que el estudiante logre adquirir una mayor complejidad para aprender. Vamos viendo en qué significa eso. Vamos, analicemos el modelo con mayor profundidad. Tenemos, por tanto, el modelo tradicional, ¿cierto? En donde hay un espacio de tiempo de la clase, donde hay una instrucción por parte del profesor, ¿ya? La asimilación de la instrucción por parte del estudiante, ¿ya? Y luego el estudiante realiza una actividad a modo de cierre. ¿Qué hace fuera del tiempo de clase? Deberán deberes o tareas para consolidar lo aprendido. El modelo Flip Classroom vendría a invertir el fenómeno de tal manera en que nosotros tenemos un primer instancia donde que está previo a la clase, en donde el estudiante recibe instrucciones a través de medios indirectos como videos que pueden ser desarrollados por el profesor, como pueden ser desarrollados por otros expertos. ¿Para qué vamos a inventar la rueda si ya contamos con material de alta calidad en diversas plataformas en la web? La asimilación de la instrucción por parte del estudiante también se plantea en esa instancia. Luego vendría lo que pasa durante la clase. Llegamos a la sala, en términos presenciales, el estudiante realiza actividades para mejorar el aprendizaje, actividades que tendrían que de alguna manera implicar evaluar, aplicar, analizar, resolver situaciones que son de carácter problemático para que el estudiante efectivamente aplique esos significados, los movilice, genere anclaje entre sus conocimientos previos y los nuevos conocimientos, generar por lo tanto procesos de mayor complejidad. Y el profesor es el apoyo para consolidar ese aprendizaje. En ese sentido, el docente no se dedica a repetir, disculpe la expresión, como loro, la información que seguramente conoce muy bien, sino que a orientar el proceso y construcción de significado que está desarrollando ese estudiante, porque lo que nos interesa es que el estudiante aprenda.
por qué mejora el aprendizaje esto? Ya lo hemos un poquito ya sondeado, ya lo estamos revelando un poco. Primero, porque existe un mayor proceso o una mejor actitud, hay mayor motivación. Ya el estudiante al ser cuestionado, al ser desafiado, adquiere una postura de mayor motivación. Esto quiere decir que ya no va a tener que estar escuchando 1 hora y media al profesor, sino que se le va a pedir su opinión, va a poder dialogar con sus pares, va a poder plantear su postura frente a las temáticas y eso sin duda genera mayor motivación. También es un enfoque o es un modelo donde respeta la diversidad de los estudiantes. Hay varios autores desde la psicología del desarrollo, o Gardner principalmente con la teoría de las inteligencias múltiples, que manifiesta que las personas aprenden de manera distinta porque tienen distintos modos o enfoques o talentos que son más compatibles con diversas metodologías. Cuando tenemos un profesor que está todo el rato relatando información, seguramente los estudiantes que tienen, por ejemplo, inteligencia lingüística, ya, o inteligencia visual, podrían funcionar bien con ese enfoque. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen lógico-matemática, kinésica, o aquellos que tienen otros modos o hábitos de estudio? ¿Ya? Bueno, esta metodología un poco entrega u otorga responsabilidad al estudiante para construir su propio significado desde el enfoque que estime. También es un modelo que responde, bueno, Mark Prensky lo señala con la metáfora de los nativos digitales. Haya sido bastante cuestionado, refutado esa teoría, porque efectivamente hay muchachos que en realidad nacieron en esta época, pero no se manejan de manera nativa con las tecnologías, pero sí podemos identificar que nuestros estudiantes que están ingresando a la educación superior son multimediales, en el sentido de que utilizan múltiples medios para comunicarse, para informarse, son multimodales, o sea, también tienen distintos modos de comunicación, de distintos estilos y formas o prácticas para comunicarse, para aprender, y también son multifocales, pueden hacer distintas cosas al mismo tiempo. Entonces el perfil, la caracterización que le damos al estudiante que hoy está ingresando a la educación superior es distinto al de hace 10 o 20 años atrás. Y por lo tanto, estamos frente a esa paradoja. Y también un concepto que también es tremendamente interesante desde el punto de vista educativo, que son el desarrollo de habilidades de orden superior. ¿Por qué la clase invertida como un modelo es interesante? Porque favorece el desarrollo de habilidades más complejas y por tanto un mayor nivel de aprendizaje por parte del estudiante. Miremos esta gráfica para que se pueda entender ese concepto que puede ser un poquito engorroso o complejo, ¿ya? Si, por ejemplo, teníamos en la clase tradicional, teníamos que el trabajo de aula se concentraba principalmente en generar habilidades para recordar y para comprender. Esto es lo que pasaba principalmente en las horas lectivas, ¿ya? Lo más interesante que son aplicar, analizar, evaluar y crear, quedaban olvidados un poco ya a posteriori en las horas a posterior de las horas lectivas. ¿Qué nos viene a plantear la clase invertida? Que finalmente las habilidades más interesantes o de orden superior se van a aplicar dentro de la clase, se va a maximizar y se va a aprovechar de mejor manera en términos pedagógicos. La literatura en las ciencias de la educación también lo señala, la psicología también lo señala, que en el fondo estas habilidades que aplicar, analizar, evaluar y crear son de orden superior. Las personas que utilizan estas habilidades sencillamente dominan con mucha mayor profundidad. Ahí entra el concepto de aprendizaje profundo. Dominan con mayor profundidad los significados. Ya comprender y recordar nos huele un poco a aprendizaje memorístico. La gente puede repetir como loro un párrafo, pero no necesariamente
va a tener la capacidad de poder aplicar significados, de poder sintetizar, de poder evaluar, de poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué aspiramos? Que las horas lectivas, ese trabajo de aula, permita el desarrollo de estas habilidades, que sin duda, con un profesor repitiendo la información, es difícil conseguir eso. Y bueno, hay fases. Cuando hablamos del trabajo individual previo, ¿qué aspiramos? Eh, Estamos en un momento ideal, fantástico en términos pedagógicos. Nunca en la historia del hombre habían existido tal cantidad de fuentes de información, tal cantidad de recursos didácticos para aprender mediante estas plataformas que han emergido, principalmente en la órbita de la web 2.0, una internet donde podemos participar, donde podemos crear información, podemos socializar, podemos seguir mediante Twitter o canales de YouTube a expertos en la materia. O sea, tenemos una tremenda oportunidad que a lo mejor se está desaprovechando en nuestras aulas. Entonces, ¿qué aspiramos con nuestros estudiantes? Que bueno, que utilicen los distintos canales, internet, medios multimediales, audiovisuales, que permitan al estudiante ir accediendo a información. Y en ese sentido, por lo tanto, podemos solicitar lectura, revisión y comprensión de medios de contenido al estudiante para que vaya ya interiorizado de algunos significados antes de la clase y por lo tanto utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente las que provienen o que están asociadas al uso de Internet para acceder a esas fuentes o a esa información. ¿Y qué queremos hacer en el aula? Y aquí viene una cuestión tremendamente interesante. Para desarrollar estas habilidades de orden superior, como lo plantea Bloom, o también la fase cualitativa, como lo plantearía Bix en sus textos, hay una serie de metodologías, ahí viene el concepto más apropiado, de metodologías que podemos nosotros integrar en el aula, en esas horas tan valiosas que tenemos en términos presenciales. Podemos, por ejemplo, utilizar metodologías como aprendizaje basado en problemas, plantear situaciones, problemas o casos al estudiante para que sean analizados o para que sean resueltos por él aplicando los significados que ya previamente estudió. Podemos hacer talleres en donde tengan que construir productos que evidencien también esos significados. Ahí también tiene mucho que ver el pensamiento visual, ya introducir el dibujo, a lo mejor algunos productos, mapas mentales, organizadores gráficos, líneas de tiempo, mapas de flujo, etcétera. Hay una serie de expresiones gráficas visuales que pueden ser generadas por los estudiantes que evidencian la comprensión de los significados. Trabajar también metodología de juego de roles, posicionar al estudiante en una situación concreta, asumiendo un rol y qué haría en esa instancia. Puede también personificar algún personaje, algún científico, o algún político, algún empresario, y establecerlo dentro de esa situación y que vaya maquinando, vaya generando relaciones entre conceptos que quedaron ahí observados en la fase previa individual. Aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Analizar, generar procesos metacognitivos donde el estudiante reflexione sobre su experiencia respecto a distintos conceptos y significados. Y que es bárbaro, esto es tremendo, el aprendizaje basado en proyectos, donde ahí ya podemos integrar una serie de habilidades de análisis, reflexión, construcción, aplicación, generar itinerarios dentro de un proceso para que el estudiante pueda buscar, crear, evaluar, compartir, contextualizar, proponer un reto. Y bueno, y ese tipo de actividades, realizarlas en clase, no postergarlos, dejarlos en la incertidumbre como lo hacemos cuando nos preocupamos solamente de repetir los contenidos. No, involucrarse en el proceso para que esas habilidades de orden superior se activen mediante metodologías activas que, bueno, distintos autores
y distintos estudios han señalado que son las más pertinentes para lograr aprendizaje profundo. Y también, bueno, no tan solo quedarse con este enfoque, hay una serie de tipos de clase invertida que podemos ir aplicando. La clase invertida estándar, donde los estudiantes trabajan los videos en casa, que es lo que más se ha visto. La clase invertida orientada al debate, los videos asignados sirven para desarrollar debates o reflexión posterior en el aula. ¿Ya? La clase invertida orientada a la experimentación. Esto tiene que ver mucho con ver con ciencia, en donde los videos sirven como referencia para recordar o repetir aprendizajes química, física y matemática. La clase invertida como aproximación, en donde los estudiantes ven los videos en clase, después el profesor acude a resolver las dudas, ya preferible con los estudiantes más pequeños. Claro, aquí ya vendría siendo otra experiencia no tan vinculada a educación superior. La clase invertida basada en grupos combina tipos de clase invertida anterior, pero el cambio se produce en el aula. Los alumnos se agrupan para trabajar la tarea asignada. La clase invertida la clase inversa virtual. Los conceptos de tiempo y espacio son redefinidos, ya que utilizando aulas virtuales, bueno, ya el concepto de aula tradicional en el desarrollo de aprendizajes entrega tareas y evaluación. Y invertir el profesor. El proceso de creación de videos puede recaer bien en el profesor, como también en los alumnos, que ellos mismos generen videos que podemos compartir dentro de una comunidad. Y para esto hay una serie de recursos tecnológicos que vamos a ver en nuestro taller. No los vamos a ver todos, sin duda. Podemos estar en cada uno una tarde entera. Pero sí podemos identificar algunas acciones que podemos realizar con algunas tecnologías. Hay tecnologías para crear video lecciones o video interacciones, como el que estamos viendo en este momento. Crear murales virtuales. Padlet es fantástico. Los estudiantes pueden crear verdaderas estructuras en secuencia de distintos pasos de un proceso, por ejemplo. Creación de presentaciones, Prezi, ni hablar como herramienta y recurso. Generación de cuestionarios interactivos. Google Drive con Google Formulario podemos nosotros ir sondeando cómo los estudiantes han aprendido respecto a distintas temáticas mediante formularios online con estadística automática. Desarrollar actividades individuales y colaborativas. Fomentar el aprendizaje colaborativo. Hay también el Google Drive, Edmodo, que lo vamos también a revisar. Evaluar a los alumnos a través de rúbricas, instrumentos de evaluación, publicar y divulgar trabajos mediante diversos blogs como Blogger o WordPress. Entonces hay una diversidad de aplicaciones, plataformas de origen web 2.0, como lo señalé en algún momento, en donde podemos nosotros trasladar la construcción de significados previo a la sala de clases o previo a la instancia presencial en la sala de clases, porque con estas tecnologías las barreras de tiempo y espacio definitivamente se han relativizado. Ya no solamente se aprende dentro de la universidad, dentro de la sala de clases, sino que también fuera de ella, porque la información se ha abierto. La caja de Pandora está abierta para los estudiantes. Basta con orientar de buena manera ese acceso a esas fuentes de información. Bueno, a qué los quiero invitar? En el fondo, vamos a realizar una serie de actividades durante la próxima jornada. Vamos a analizar casos exitosos del modelo de educación superior. ¿Ya? Estamos de alguna forma haciendo clase invertida, estamos aprendiendo clase invertida con clase invertida. ¿Ya? Vamos a hacer un estudio de FODA de clase invertida en nuestro contexto, o sea, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que vendríamos detectando con esta modalidad. ¿Es conveniente o no? ¿Cuáles son las complejidades que podremos enfrentar? Vemos con entusiasmo esta posibilidad. Bueno, vamos a debatir, vamos a conversar y vamos a aterrizar el concepto y el modelo. Eso es el fondo lo que hemos querido plantear. Vamos, bueno, finalmente a generar una propuesta de clase invertida, pero ya analizando nuestra asignatura, derechamente. O sea, ¿qué podemos hacer en nuestra área de conocimiento? En ingeniería, ¿cómo podríamos trabajar la clase invertida? En medicina, en derecho, ¿qué podemos hacer?
¿Cómo lo podríamos tratar? ¿Qué herramientas son más pertinentes? Y finalmente un breve plenario en donde vamos a indagar las ideas que han emergido en estas propuestas que ustedes van a ir generando. Por lo tanto, se viene una clase bastante intensa donde yo les invito a que podamos aprovechar los tiempos que vamos a tener para empoderarnos un poco de este modelo que es bastante interesante y que, bueno, en mi caso me ha generado muchos resultados. Yo lo aplico en otros contextos y es muy bueno. eh, ha generado mucha mayor eficiencia en términos de aprendizaje. Así que un gustazo que nos podamos reunir en esta próxima sesión. Que les vaya muy bien. Un gran saludo.